Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. Ya, vamos a dar comienzo entonces con el taller del día de hoy. Ya. Bueno, el taller del día de hoy es un taller psicoeducativo, como lo hacemos todos los meses, ¿cierto? Tanto para los adultos como para los niños. Y en específico vamos a hablar más a grandes rasgos de la prevención del consumo de drogas o de sustancias para ustedes que son padres, ¿ya? Ya, tenemos el consumo de sustancias en la adolescencia. Partimos desde esta etapa de sus niños, ya que en la adolescencia es donde se pueden llegar a presentar conductas, amigos, en el colegio también, en fiestas, carretes, que los niños empiezan a salir al mundo más en solitario, más autónomos también, y donde la vida también tiene un abanico de situaciones donde nosotros nos podemos encontrar con sustancias ilícitas que nos puedan hacer mal para nuestros cuerpos, ya que producen cambios, determinan un conjunto de fortalezas para nuestra vida y nuestro desarrollo como tal, y también pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad social y los riesgos para la salud, ¿ya? Bueno, acá habla de un hallazgo reciente en investigaciones de neurociencias, muestran que el proceso del desarrollo neurológico en el transcurso de la adolescencia se acompaña de una mayor vulnerabilidad frente a diversos factores, entre otros como el consumo de alcohol y el consumo de drogas, ¿ya? Esto suele ser como interesante para los niños, ellos necesitan estar probando constantemente cosas que los vayan motivando, que les generen cosas nuevas. Entonces, acá entramos nosotros los adultos para poder prevenir un consumo problemático dentro de todo, ¿ya? Nosotros tenemos que tener esa cercanía con nuestros niños para hablarles de distintos temas como el consumo de drogas, educación sexual, cosas de que los niños vayan generando esa confianza y ese resguardo y contención que uno necesita cuando es más pequeño, de poder acercarse a su papá, a su mamá y decir, ¿sabes qué? En la universidad o en el trabajo o en la sala de clase, un compañero trajo esto, yo lo probé o me llamó la atención, y tratar de educar al niño en lo que más se pueda, ¿ya? Bueno, el consumo de alcohol y otras drogas implica riesgos para la salud que pudieran generar consecuencias diversas mucho antes de que se desarrolle lo que es la adicción en sí, ¿ya? Por eso es que es relevante anticiparse a conductas y establecer los procedimientos necesarios de cuidado y protección. Los adolescentes padecen ser particularmente susceptibles a las conductas de riesgo. Sin embargo, también se reconoce la adolescencia como una etapa de oportunidad para el cambio, manteniendo de conductas positivas de autocuidado. Ya esta etapa que viven los niños, que es la adolescencia, viene ligada a mucho, como a varios conflictos, problemas, tales como problemas de identidad, los niños se están recién descubriendo, entonces, claro, pues están como abiertos a que se les presenten como distintas cosas, distintos estímulos, y no desmereciendo desde la edad que ellos presentan, también, claro, es una etapa donde ellos puedan tener cambios, tener conductas positivas, generar este autocuidado, prevenir a sus compañeros, prevenir a sus amigos y así, ¿ya? Entonces, es importante aprovechar toda instancia para hablar con nuestros niños, con nuestros adolescentes y fortalecer los factores y las conductas protectoras y identificar estas mismas conductas y factores de riesgo como objeto para poder intervenir de forma oportuna, ¿ya? Bueno, a esta edad el consumo puede provocar anomalías en las mediciones de funcionamiento del cerebro, vinculadas a cambios de la neurocognición en el tiempo, anomalías en el volumen de las estructuras del cerebro y la activación de las tareas cognitivas, ¿ya? Nosotros tenemos los procesos cognitivos que ya sea memoria, lenguaje,
¿cómo? Atención, motricidad, concentración, percepción, gracias. Todas esas cosas que nos hacen a nosotros humanos como tales. Entonces, lo que provocan las drogas, por lo menos en la adolescencia, es que los niños no tienen todavía su cerebro bien formado, lo que es el lóbulo frontal aquí adelante, ¿cierto? Y bueno, eso puede generar a la larga y en el futuro consecuencias, niños más retraídos, niños que no pueden concentrar su atención, problemas en el habla, o etcétera. ¿Ya? Otros efectos incluyen el retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas, tales como el criterio, la sentencia, la planificación y realización de tareas, cumplimiento de metas y las respuestas emocionales exageradas e inmaduras a las situaciones, ¿ya? Porque nosotros también estamos viviendo esta etapa de adolescencia, que de por sí ya es un poco complicada, entonces, más con el efecto de las drogas, se pueden ir complicando un poquito más los procesos. Ya, algunos indicadores de consumo. Bueno, los sujetos que inician el consumo de drogas, su mayoría de las veces es a edades tempranas. Es por eso también que nosotros estamos haciendo este taller para justamente prevenir que eso pase, ¿ya? Los adolescentes más o menos estructurados que realizan alguna actividad normalizada estudian o trabajan, ¿ya? Eso igual es importante recalcar porque muchas veces se cree que las personas que consumen sustancias son personas en situación de calle, por ejemplo, o personas que tienen como más vulnerabilidad social, ¿ya? Esto no es así, pues nosotros podemos ir a la plaza, afuera de los colegios, y nos vamos a encontrar con niños que están bajo consumo, ¿ya? Niños que son totalmente normales y van teniendo estas conductas, donde van queriendo conocer también cosas, ¿ya? Conviven y dependen de su familia, realizan un uso social de las sustancias, ¿ya? Uso social se refiere, por ejemplo, no sé, pues como en un carrete que consuman sustancias, típico de tomar alcohol, marihuana, consumo de tabaco también, que no es solamente como uno en solitario, sino en conjunto, ¿ya? Y consumo centrado en el fin de semana que busca acompañar y ampliar sus actividades recreativas, ¿ya? Bueno, acá hablamos también de eso, pues de los carretes, en donde los niños tienen como el primer acercamiento con las sustancias, que ya sean drogas o alcohol. Ya, igual para complementar a mi compañera, también, bueno, en el taller anterior vimos la diferencia de cómo se construía un proceso como quizás ya como una adicción más que nada a la sustancia. Por ejemplo, estaba el uso, el abuso y el hábito también, que eso ya ve como una parte más lineal. Nosotros igual estamos haciendo este taller también más dirigido a la adolescencia, porque en la adolescencia lamentablemente los niños, por el tema de la curiosidad y sus círculos sociales, es que empiezan a probar las sustancias, pero también incluso igual se han visto casos de niños que son un poco más pequeños que aunque quizás no tienen consumo, pero también prueban la sustancia. Entonces, para continuar con el tema de que estábamos hablando con mi compañera Claudia, la mayoría de cómo se llama, las personas que tienen un consumo, bueno, que en este caso los chicos ya cuando ya tienen como quizás ya un hábito o un uso de la sustancia, no solamente se quedan con una. Por ejemplo, aquí en el PowerPoint que le estamos presentando, dice mayoría de policonsumidores consumo simultáneo de varias drogas. Por ejemplo, los niños quizás solamente no se quedan con una, al menos a esta edad, con el tema de los carretes, como dijo mi compañera, no se quedan, por ejemplo, solamente con el cigarro, también puede que fumen marihuana, también puede que consumen alcohol, entonces casi rara vez se suele ver una sola. El mismo hecho de que de ser menor de edad implica una poca percepción del riesgo de las sustancias que toman. Los niños como están como muy ensimismados en la curiosidad, en el probar, en el descubrir. Entonces, la percepción del riesgo o una prevención hacia ello no la tienen muy clara. Por ejemplo, hay muchos tipos de drogas que se pueden ver, por ejemplo, como las pastillas, ácidos, la cocaína, que muchas veces siempre como que
las niñas suelen hacer el comentario de como, no, esta es buena o esta es mala, pero al fin y al cabo, si se es reiterado, también puede ir escalando, tanto de ser como un uso hacia un hábito. Entonces, los niños igual puede que se les haga frecuente, y por eso es importante que ustedes como padres también tengan harta igual confianza con sus niños, que sepan más o menos los círculos donde ellos se relacionan, cómo son sus amistades también, porque a veces puede pasar como, los niños como que suelen, al menos en la adolescencia, pueden a veces incluso hasta mentir, y la idea es que haya una confianza con los padres para que se pueda comentar estas cosas, para que no siga avanzando. A veces los niños, por ejemplo, como esto lo hacemos centrado en la adolescencia, en la percepción de tratarse de un uso centrado el fin de semana, a veces los niños, por ejemplo, o incluso a veces hasta los adultos caen en eso, que el decir que uno consume cierta sustancia el fin de semana no significa significa como cierto control con respecto al tema del consumo, y eso no necesariamente es así, porque justamente el cada fin de semana es que ya se va pasando solamente de ser un hecho aislado a un hecho ya más cotidiano, una rutina, un hábito de esta sustancia, y el mismo hecho de que haya un hábito después puede ir avanzando. También ¿cómo se llama? El hecho de que la percepción del uso de las drogas sea como algo masivo o algo que está muy latente en la generación. Por ejemplo, lo podemos ver en las canciones hoy en día, también por ejemplo, quizás hasta en la televisión también. Hoy en día, por ejemplo, las redes sociales también ayudan mucho a compartir hasta mucha información, de hecho, de sustancias hasta que hace unos tiempos atrás no existía, y hoy día es mucho más accesible su adquisición. Entonces, acá nosotros nos queremos enfocar más que nada como en una prevención, porque es importante prever, como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Queremos que ustedes como padres tengan esa confianza con los niños, para que cuando los niños consumen, o sea, tanto como cuando prueban como cuando lo consuman, tengan la confianza suficiente como para decirse. Entonces, para entender la prevención nosotros la entendemos como un conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las personas, su familia y la comunidad, anticipándose al problema o trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo. O sea, como lo decía anteriormente, antes de que haya un problema, nos estamos anticipando para ya tener todos los escenarios posibles para poder intervenir. ¿Qué es la prevención? O sea, prevenir es anticipar, reducir las posibilidades de asumir o de que se acontezca un riesgo, aumenta la calidad de vida, adquisición de competencias personales y sociales, educación en habilidades para la vida, desarrollo de habilidades relacionales, conocimiento sobre sustancias y reducir años de sufrimiento. ¿Cuáles son los objetivos de la prevención? Es que, por ejemplo, quizás los papás que tienen adolescentes puede que ¿cómo se llama? Lo tengan aquí, quizás ya sus niños le hayan contado que han ido a alguna fiesta, a alguna instancia social. Entonces el tema del alcohol y la marihuana quizás está incluso más latente que hace algunos años atrás. Entonces, ¿qué buscamos con la prevención? Que ya no se convierta en un hábito, que sigan siendo quizás hechos aislados, porque si el niño ya lo probó, ya no hay nada que hacer, pero sí podemos anticiparnos a que ese hecho aislado siga repitiéndose en el tiempo y siga incrementándose. Un objetivo de la prevención también es aumentar la percepción del riesgo, o sea, de que ya no es solo, por ejemplo, como decíamos anteriormente, no es solo, por ejemplo, no sé, el cigarro del fin de semana o ese trago que se consume en la fiesta, también es algo que a la larga puede generar daño, aunque uno lo quiera o no, aunque sea un hecho aislado, también puede generar daño. La sanción social del consumo, o sea, la normalización del consumo versus la sanción social, o sea, entendiéndolo de que aunque sea, por ejemplo, una sustancia sea legal, no significa que no esté mal, o sea, que no sé, porque sea legal no significa que esté bien consumirla. Aunque no haga daño. Claro. Cuando hablamos de una detección es que, por ejemplo, ya esto es quizás cuando hay un problema quizás más, cuando ya como que el problema está, por así decirlo, siempre nosotros hablamos como de una pesquisa.
los signos de alerta y los signos de consumo. Por ejemplo, los signos de alerta es quizás que el niño, por ejemplo, cuando llegue vaya directamente a su habitación, el tema ¿cómo se llama?, de su olor, su carita, por ejemplo, cuando hay un consumo, sea de lo que sea, de, por ejemplo, de marihuana, de cigarro, del alcohol, siempre hay algo que se nota. Y nosotros que somos adultos ya, por ejemplo, podría decirse que ya sabemos también cómo se nota. Por ejemplo, su carita, su ojito, el que se echen perfume antes de entrar, el y salir a conversar cuando estamos las otras personas ahí en la casa. O comer mucho. Claro, entonces todo eso es importante que nosotros, que los adultos tengamos ahí, estemos alerta también con los niños cuando salen y cuando llegan, sobre todo en este tiempo que son vacaciones, entonces el tiempo de ocio es mucho, entonces los niños están o se aburren y el ocio igual es a veces incluso hasta un factor peligroso de cierta forma porque incluso también es importante que se forme esa confianza entre los padres y los niños porque muchas veces los niños recurren a estas sustancias como una forma de escape de la realidad. Entonces hay que tener mucho ojo con estas cosas. Después de que ya hay quizás unos signos de alerta, unos signos de consumo evidentes, es que hay una sospecha como diagnóstico que podríamos decir que son como las cosas que les nombramos y es por eso que ya después ya hay como quizá cuando hay un hecho como específico, por ejemplo, que si lo vieron como a él, quizás, no sé, con la sustancia, lo vieron con la sustancia en sí, ya hay como ya se confirma el tema del consumo. Perdón. Entonces, es importante que se vaya, que haya una confianza tanto con el adolescente como con el adulto para que el niño pueda, si es que quizás tiene algún problema, abordarlo con la confianza suficiente con los padres. Entonces, ¿cómo podemos abordar a los adolescentes quizás que ya tienen un consumo que, aunque sea un uso o un hábito, es importante generar un ambiente de confianza, una reducción de peligro, o sea, es importante que se pueda ver que una calidad de vida una calidad de vida como tal es incompatible con el consumo de sustancias, o sea, aunque sea a corto plazo o largo plazo, igual la idea es que se entienda que el niño solamente por la edad que tiene, no le hace un bien que esté consumiendo, ni aunque sea un cigarro después de salir de clase, ni aunque sea unos tragos después del fin de semana, y aunque sea un pito quizás con los amigos, es importante que se le pueda hacer entender también al niño de que no es bueno para su calidad de vida, no es bueno para su salud, ni para todas esas cosas. Claro, y también explayarles lo que es el autocuidado, porque uno cuando está bajo el consumo de alguna sustancia, uno igual queda un poco a la deriva. Entonces pueden propiciarse situaciones incómodas, en donde se pueda dar quizás un abuso sexual. Entonces, generar ese autocuidado para que el niño, si bien decide él tener un tipo de consumo, que también tenga los resguardos correspondientes detrás de ese consumo. Porque claro, pues nosotros no podemos quizás evitar que el niño consuma porque el niño sale, se junta con sus amigos, pero necesitamos sí saber de que el niño va a estar resguardado, cuidado, que no le va a pasar nada negativo y que pueda atentar contra su propia salud, ya sea mental o física. Igual acá, por ejemplo, les mostramos la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro con consumo de marihuana, porque igual, como les decía mi compañera, todas estas sustancias afectan netamente lo que es el sistema nervioso central, o sea, entendiéndolo como el cerebro. El cerebro tiene muchas partes, está dividido en muchos segmentos, muchas partes, el lóbulo, el cerebelo, el lóbulo frontal, el perifrontal. Todas esas secciones están divididas y es importante que además que saber para qué sirve cada una, es importante también saber cómo afectan a ella. Por ejemplo, nosotros en este caso en específico nos fuimos a la marihuana porque es como igual está como mucho más común en estos tiempos. Entonces, si se fijan, la diferencia entre el cerebro normal y uno con marihuana es que, o sea, ya aquí como se lo puede explicar, es que la cognición, la motivación, la impulsividad, el estado de ánimo, la ansiedad, la inteligencia y el funcionamiento psicosocial. O sea,
¿Qué se refiere? Que, como le decíamos al inicio, antes de los 21 años el cerebro no está completamente formado y el consumo, aunque sea muy poco o aunque sea mucho, afecta tanto en cómo las conexiones neuronales que va teniendo mi cerebro y cómo se va conformando. Por ejemplo, a ver, que la edad de inicio y la exposición acumulada, empieza a ocurrir este tipo de cosas. Como lo decíamos al principio, los procesos cognitivos se ven afectados, la concentración, la atención, la percepción, la memoria, son cosas que se ven afectadas netamente, no solamente quizás por la marihuana, sino que también por todas estas otras sustancias. Claro. Y, por ejemplo, si el niño, o bueno, cualquier persona que tiene algún consumo de algún estupefaciente, una sustancia, droga, es importante saber si esa persona está con algún tipo de tratamiento de salud, en específico de salud mental, debido a que si nosotros tenemos algún tipo de trastorno, los trastornos tienden a elevarse con el consumo de marihuana o de otro tipo de sustancias. Por ejemplo, si yo tengo depresión el día de hoy y mañana quiero fumarme un cigarro de marihuana, lo más probable es que yo esté muy bien fumándome el cigarro, pero después de un rato me va a bajar más los sentimientos de culpa, los sentimientos depresivos, de tristeza, de nostalgia, porque finalmente la marihuana y otros tipos de drogas son depresores del sistema nervioso central, entonces aumentan más estos sentimientos negativos, entre comillas, aumenta más la depresión. Y también otros tipos de trastornos como borderline, trastorno limítrofe de la personalidad, bipolaridad, psicosis, esquizofrenia, porque nos provocan sensaciones en el cerebro que nos dan un poquito vuelta todo lo que tenemos aquí. Entonces es importante prevenir también esa situación. Y también ligándolo con el autocuidado que mencionábamos anteriormente. Ya, entonces, ¿qué estrategias se pueden utilizar a los padres? Primero que todo, expresar empatía. La aceptación facilita el cambio, una escucha reflexiva es fundamental. O sea, ¿a qué me refiero? Que se crea un ambiente de confianza entre los papás y el niño. O sea, que el niño ojalá tuviera la suficiente confianza con nosotros mismos, como adultos, de contarnos que, por ejemplo, no sé, mamá, ¿sabéis qué? El otro día fui a una fiesta y probé el alcohol. O mamá, ¿sabéis qué? El otro día con mis amigos probé la marihuana. Sería ideal que ocurra esta confianza con los niños, porque así es importante, ya se pueden anticipar posibles escenarios que ocurran al respecto. Pero si no está este ambiente de confianza aún, no significa que no pueda existir. Siempre cuando los niños nos cuentan cosas, es importante el expresar una empatía suficiente, el no juzgar, el saber que los niños, si nos cuentan todas estas cosas, es por algo, no es porque no es porque quieren los juzguemos. Crear una discrepancia, o sea, primero es importante también ver qué es las cosas que el niño quiere, por ejemplo, para su vida, si lo quiere hacer recurrentemente, si fue una vez o no lo fue, si lo quiere seguir haciendo. También saber si el niño lo hizo quizás también por una presión social o lo hizo porque realmente el niño quería hacerlo. Muchas veces los niños terminan quizás aceptando a probar diversos tipos de sustancias netamente por una presión social, porque los amigos quizás le dicen, los presionan a hacerlo, le dicen que son, no sé, que son gallinas, que son cobardes, que no va a pasar nada, si es un poquito nomás. Entonces los niños prácticamente, algunos terminan cediendo a hacer algo que no querían. Y es importante que también, si es que un niño confiesa que fue en esta situación, que no se juzgue al niño, que simplemente siempre crear un ambiente de confianza. Bueno, y para finalizar, le queríamos dar las gracias igual de participar. Como les dijimos anteriormente, este taller enfocado al tema de la sustancia lo hacemos más que nada porque hoy en día, como estamos actualmente de vacaciones, los niños actualmente tienen mucho tiempo libre, pues salen mucho. Los círculos sociales, igual por ejemplo con la pandemia, si bien estamos en fase 2 actualmente, los niños también necesitan salir, se aburren en la casa,
O también el tema puede que esté presente, entonces es importante que haya la confianza suficiente con los niños para poder que cuenten si es que han probado alguna de estas sustancias, si es que quizás ya lo tienen como un problema, quizás si es que ya no es, por ejemplo, un hecho aislado, si es que ya es parte de su rutina. Es importante que se cree este clima de confianza y sobre todo no juzgarlo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, una consulta que quiera realizar. Bueno, yo, Jacqueline Álvarez, yo creo que la maldad o generalmente todo estos consumos, estas cosas están fuera de casa, la mayoría de las veces. Siempre estar atenta a los niños, en quiénes son sus amigos, con quiénes, qué es lo que hacen, la comunicación importante, y porque con la comunicación se crea confianza, de todas maneras. Claro, construir esta confianza con mi hijo, con mi hija, con mi nieto, con mi nieta, mi sobrino, construir esa confianza y que el niño tenga ese espacio de contención con sus familiares para poder expresar no solamente algún tipo de consumo, sino algún padecimiento, algún dolor, una dolencia, ya sea del corazón o algo que le haya pasado en la escuela, que se abra como ese espacio para que el niño pueda tener comunicación con sus papás, que no se quede solamente en temas así como hace tu tarea. Los niños tienen mucho que decirnos a nosotros. Los niños son todo un mundo, entonces merecen ser escuchados y merecen que sus padres, sus adultos responsables estén pendientes de ellos y bueno, esa atención se proyecta en amor finalmente. Así que siempre estar ahí entregándoles el amor correspondiente a cada uno de ellos para generar esa confianza que se da a través de eso solamente. Ya no venir que el niño tenga alguna duda o alguna situación y responder desde el enojo, desde quizás como juzgarlos. Son niños y están aprendiendo y tienen todo el derecho del mundo a equivocarse. Y nosotros como adultos somos los responsables de ir corrigiendo eso. Y en esa corrección no debe haber un tipo de maltrato o dejar de lado quizás las cosas, sino enfrentar las situaciones y ver qué se puede hacer y trabajar en conjunto con el niño. Porque el niño también tiene voz y voto en las decisiones que va tomando. Señorita María Ardile, yo creo que es importante y mayormente aprender a reconocer que uno tiene un problema con uno de sus hijos para poder ayudarlo. Uh-huh. Yo creo que ese es un factor también, porque hay veces que en la casa hay problemas y personas que no lo reconocen y no se puede ayudar al hijo porque ni uno lo reconoce siquiera. Claro. Es importante igual que, bueno, eso cuando ya el niño no lo reconoce, por ejemplo, el problema, eso ya igual habla, hay como, bueno, es como quizá materia para otro taller también, por así decirlo, pero eso ya cuando habla de que un niño ya no es como un hecho aislado, como decíamos anteriormente, ya hay más allá de un hábito, ya hay un problema, hay un consumo ya quizá más recurrente, entonces, cuando hay un tema ya cuando ya la sustancia ya es parte por así decirlo, de la persona, y hay un problema con eso, hay un abuso de la sustancia, es que hay unos pasos, por así decirlo, bueno, procesos o etapas, por así decirlo, de cómo es un proceso quizás como, por así decirlo, llamado de una adicción. Y el primer paso, la verdad, la primera etapa, las personas que mantienen quizás una adicción a la sustancia, es que no reconocen el problema. Entonces, es por esto mismo que igual la red de apoyo para este tipo para estas personas o niños o como les queramos ver, es no dejarlos solos, porque la red de apoyo es por lo primero que tienen, un pilar fundamental que tienen ahí para poder lograr un cambio quizás también. Que no estén solos, bueno, enfocado aquí quizás a este tema, más que nada en el programa acá con los niños, es importante que por eso igual nosotros les recalcábamos harto el tema de la confianza de los papás con los niños, porque quizás, por ejemplo, nosotros no sabemos, por ejemplo, si quizás el niño, por ejemplo, fue a un carrete, por ejemplo,
y quizá el niño quedó en estado de ebriedad y al mismo tiempo no sabemos si el niño quizá lo hizo netamente por un problema que tuvo o si ya está como consciente de algo intentando escapar de alguna realidad, porque no olvidemos que muchos niños, y quizás incluso más famosas personas que tienen ya como un abuso de la sustancia, intentan escapar de la realidad. Entonces, igual la labor ahí como padres también es escuchar a los niños y saber por qué está intentando escapar de esta realidad, qué problema hay, que está refugiándose en la sustancia y no quiere hablarlo. Sí, porque yo igual me refiero a que uno a veces piensa en los demás y no piensa en sus hijos, piensa que van a decir los demás. Yo pienso que eso no tiene que importar. Sí. Tiene que importar ver la realidad de uno para poder ayudar al niño, porque a veces uno lo va dejando por los demás. ¿Qué van a decir los demás? Por lo que piensan los demás. Claro. Entonces, no debe ser eso. Debería uno, principalmente, como apoyo de familia, ver la realidad y ir a la realidad para poder ayudarla. A eso me refiero también. Yo igual encuentro que está bien lo que dice la señora María. A veces uno se deja llevar por lo que uno piensa que van a hablar los demás. Y en realidad uno no le toma el peso a que los niños son los que uno debería estar pendiente por no vivir de los demás. Claro, es el niño el afectado acá y como el personaje principal dentro de todo de esta historia que se va formando a través de la situación, si es que el niño está teniendo algún tipo de consumo, ahí está siempre presente, apoyándolo, tampoco hostigarlo, pero sí estar presente de que el niño sepa que uno está presente y que uno es un ente de contención, de protección, no de vulneración, sino de abrazar, de escuchar, de eso. Ser como siempre consciente de eso, y no solamente si el niño presenta consumo, sino en cualquier etapa de la vida, ante cualquier situación, siempre escuchar, estar atento. Los niños son muy notosos cuando les pasa algo. Entonces nosotros también tenemos que ir desarrollando ese ojo con nuestros hijos, de darnos cuenta cuando nuestro hijo está bien, cuando está mal, si le pasa algo, si es que le ocurrió otra cosa. También en la prevención del autocuidado. En los carretes puede que su hijo no quiera consumir absolutamente nada, pero puede que alguien vaya y le meta algún vaso. Entonces, no permitas que nadie te dé un vaso de alcohol si es que tú no ves que te lo sirven, o sírvetelo tú, simplemente no recibir tragos abiertos. Todas esas cosas nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos y no hablarlos desde la prohibición, porque al fin de cuentas los niños se van a hacer igual. Entonces es un tema preventivo, no desde la obligación, sino desde la toma de decisiones de ellos, porque ellos igual pueden tomar decisiones. Lo importante es que esa toma de decisiones sea bien dirigida, que ellos comprendan los peligros y las consecuencias que pueden haber detrás de este consumo, para que ellos mismos reflexionen y digan, no, para mí no debiese hacer, entonces no lo voy a hacer. O ya lo voy a probar para ver qué onda, pero de ahí no pase a algo más problemático. Sí. Eso, y también recordar que, bueno, como dijo mi compañera, que lo importante que son los niños también, como adultos, recordar que la gente igual, otras personas van a hablar igual, o sea, uno actúe bien o actúe mal, la gente va a decir igual siempre cosas de uno, entonces lo importante aquí es netamente enfocarse en el niño, en cómo está el niño, en su sentir, en su vivencia, en escucharlo principalmente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mire, yo tengo mi niñita y yo tuve una experiencia que viví con el papá y el papá años consumía droga. Entonces yo salí del lado de esta persona, pero ahora de aquí para adelante yo veo por ella nomás, porque ella es de chiquitita que vio que el papá consumía eso, po. Y para ella era normal, po. Entonces, a ella igual le afectó harto. Entonces, este taller a mí me gustó mucho porque, como ustedes dicen, lo principal es aconsejar al niño. Claro, que el niño conozca cuáles son
las alteraciones que pudiese tener una droga o cualquier otra situación, y ahí el niño también determina si es que esto le va a hacer bien, le va a hacer mal, si es que lo quiere probar, si es que no. Así que ahí viene instruyendo a cada uno de sus niñitos, informándoles, siempre estando ahí presentes, diciéndole cada cosa, los pros y los contras, no Lo bueno y lo malo, sí. Claro, no satanizar tampoco estas cosas, porque a los niños a esa edad lo feo les gusta, pues. Entonces, claro, si no, que tus amigos hacen esto, tus amigos son drogadictos, los niños se van a sentir atacados porque están hablando de sus amigos también. Entonces, ir entrando de manera positiva, siempre así como, oye, tu amigo, ¿qué le pasa? ¿Por qué tanta marihuana? Ir quizás problematizando la situación, pero no de manera conflictiva, sino desde el entendimiento. Y a veces los niños se van para ese lado porque cuando tienen problemas familiares y no tienen comunicación con los papás, la confianza como para contarle eso. Claro. Entonces nosotros tenemos que generar esas instancias de confianza porque nosotros somos los adultos y nosotros tenemos que irnos adaptando a ellos, pues no ellos a nosotros. Sí. Sí, y hablar siempre sobre esos temas. Generalmente, bueno, yo con mi hija de 14 años hablo siempre de esos temas, los pros y los contras de un carrete, porque ahora se ve tantas cosas como antes, que igual no era tanto, ahora es mucho más. Uno se da vuelta y ya le echaban algo al trago y quizás son de despertarte. Entonces yo con mi hija siempre le voy mostrando esos tipos de cosas que ella misma puede ir evitando más adelante, a lo mejor cuando ya tenga su primer carrete, porque ya todavía ni siquiera sale. Pero siempre la comunicación entre la madre y el niño, siempre mostrando, aunque duela, la parte fea de toda la historia, porque es la única forma de poder enseñarle y ellas tomen una buena decisión. Exactamente. Así es. Y no olvidar también que para los niños su ente como de autoridad, así, y como quizás por así decirlo, ejemplos también siempre son los papás. Entonces, sí, que es importante que se cree ese ambiente de confianza para hablar las cosas, para que el niño pueda contar desde que se siente mal hasta quizás si ya ha consumido algunas cosas o quizás si tuvo alguna consecuencia mala o negativa con respecto a esto, que también nos puede ocurrir también. Por ejemplo, hay instancias que son de adultos y hay instancias que son de niños. Entonces, en las instancias de adultos, si vamos a tener algún tipo de consumo de alcohol o ya sea de otra cosa, prevenir que los niños no nos vean haciendo ese tipo de cosas. Estamos en instancia de niños, ya sea un cumpleaños, un baby shower, no sé, alguna celebración donde sean los protagonistas los niños, evitar consumir alcohol, drogas delante de ellos porque es un espacio para los niños. Si bien quizás los niños son chicos, no van a cachar que son drogas o que son alcohol, no van a entender. Van a querer imitar lo mismo. Claro, va a haber una normalización del consumo. Entonces, claro, por respetar también los espacios que son adultos y los espacios que son adultos. ¿Ya? Y bueno, vamos a dar por finalizado el taller. Muchas gracias a todos por estar presentes, por haberse conectado y por haber invertido también parte de su tiempo en el taller, ¿ya? Como saben, estos talleres nosotros los hacemos mes a mes. Siempre hay hartas personas que se conectan, así que eso nosotros les agradecemos bastante, ¿ya? Va a haber una repetición del taller a fin de mes, el último jueves del mes, si no me equivoco, ¿ya? Vamos a estar avisando de todas formas para las personas que por distintos motivos ingresaron más tardecito o más, quisiera repetir el taller y quizás intentó escuchar ciertas cosas o quiere recibir de nuevo la información, ¿ya? Así que cada uno que se contacte con la profesional para que le diga, ¿sabe qué? Vamos a hacer un taller para que le mandemos el link, ¿ya? Así que cualquier tipo de consulta se lo va a dar, ¿ya? Así que muchas gracias por estar presentes. Gracias a ustedes por este taller.
Gracias, señorita. Buenas tardes. Muy educativo el taller. Gracias. Muchas gracias. Pasen buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que esté bien. Estén bien.